Creo que uno de los sacerdotes exorcistas más conocido, más valorado y más escuchado de los últimos tiempos fue el italiano Gabriele Amorth. Fue exorcista de la diócesis de Roma, la diócesis del Papa, por supuesto con la autorización inmediata tanto del Papa Juan Pablo II como del Papa Benedicto. Y este hombre que durante tanto tiempo ejerció ese ministerio del exorcismo y que por consiguiente tuvo que ver tantas cosas, muchas de ellas auténticamente sobrenaturales, inexplicables con los conocimientos y con las leyes de la ciencia, dijo una vez una frase que a mí me impactó muy, muy profundamente. Dijo él: es más grande la obra que Dios realiza en el sacramento de la confesión que lo que sucede en un exorcismo. Efectivamente, el exorcismo tiene el propósito de liberar el cuerpo de una persona que está bajo una influencia, podríamos decir, muy directa de algún demonio o de algunos demonios. Se trata pues de alejar, se trata de arrojar, se trata de expulsar al demonio y la acción del demonio de un cuerpo. Y explicaba el padre Gabriel Amorth que en la confesión sucede lo mismo, pero con respecto al alma. El alma se libera, el alma se limpia, el alma expulsa de sí esa pus, así la llamaba Santa Catalina de Siena. Tenía expresiones muy duras para hablar del pecado, esta mujer, doctora de la Iglesia. Catalina llamaba la pus del pecado, también hablaba del vómito, porque así como la persona que está terriblemente indigesta, cuando logra vomitar se alivia, así también nosotros estamos indigestos cuando admitimos en nuestra alma que habite el pecado y nosotros vomitamos ese pecado cuando lo sacamos en el sacramento de la confesión. Entonces yo creo que esa es una enseñanza muy importante porque nos hace ver cómo es más de mayor valor, de mayor peso, y repito la palabra, de mayor importancia, lo que sucede en el alma incluso que aquello que sucede en el cuerpo. Y eso pues es muy importante tenerlo en cuenta. Y luego pues también debo recordar a otro sacerdote, probablemente santo, lo mismo que el padre Amorth. Esta vez voy a hablar del canadiense Emiliano Tardif. El padre Emiliano recibió de Dios, parece indudable decirlo en este momento, un don muy particular de sanación. Y él era conocido porque allí donde iba a predicar y a orar se reunían grandes multitudes. Pocos días antes de su fallecimiento, yo tuve ocasión de concelebrar la Santa Misa y de estar en uno de estos momentos maravillosos de oración donde sucedían tantos milagros de curación física. Estamos hablando sordos que llegaban a oír, estamos hablando de tumores que desaparecen, estamos hablando de paralíticos que se levantan ahí delante de los demás. Es algo absolutamente maravilloso. Pero lo que quiero recordar del padre Tardif, así como antes recordé del padre Amorth, lo que quiero recordar es que este padre llamaba a esos encuentros, los llamaba retiros. Para él eran ante todo retiros espirituales. Y él quería que en esas reuniones de oración, de alabanza, de predicación, el protagonismo lo tuviera siempre el encuentro con el Señor, de tal modo que se pudiera decir: he estado en un retiro espiritual. Vi brazos que estaban tiesos y se pudieron mover. Vi paralíticos que estaban postrados y se pudieron levantar. Vi ciegos que estaban a oscuras y que lograron ver. Todo eso es maravilloso. Todo eso sucede en el cuerpo, pero lo más importante es el impacto que todo eso tiene en tu fe, en tu esperanza, en tu caridad. Es decir, si todo eso te lleva a conversión,
si todo eso te lleva a reconocer al Señor como Señor de tu vida, el propósito se ha logrado. Así pensaba el padre Emiliano Tardif. Esto tiene que ver con el Evangelio de hoy, porque en el Evangelio de hoy vemos a Cristo que realiza dos obras. Y la primera es otorgarle el perdón a un hombre que estaba en pecado. Y lo segundo, con el mismo hombre, es devolverle la salud, porque este señor que estaba en pecado era también un paralítico. Por supuesto, curarlo de la parálisis es lo que más llama la atención de la gente. Esto es maravilloso, se ha curado, se ha curado. Pues bien que te alegres porque se ha curado. Me alegra que a ti te alegre que se ha curado. Pero no se te olvide, como nos han enseñado grandes maestros, como estos sacerdotes que he mencionado, no se te olvide que lo más importante está en aquello que Cristo realiza en lo profundo del corazón, y es lo que lleva precisamente al perdón, a la reconciliación con Dios. Maravilloso que haya milagros, maravilloso que haya curaciones, maravilloso que haya dones espectaculares. Muy bien, los milagros, bienvenidos. No somos antimilagros. Claro que no. Nos alegran los milagros. Pero nos alegra y nos alegra mucho más que haya conversiones. No se te olvide que Cristo dijo, hay fiesta en el cielo. ¿Por qué? Porque se levantaron paralíticos, porque vieron los ciegos, porque oyeron los sordos. Pues Cristo no dirigió esa frase en esa dirección. Cristo lo que dijo es, hay fiesta en el cielo porque un pecador se convirtió. Eso es lo que trae fiesta en el cielo. Pues démosle esa alegría al Señor y alegrémonos en su obra de gracia en nuestras vidas. Amén.